Mi nombre es Gilberto Schwartzman, yo soy profesor titular de oncología en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Porto Alegre, que es la capital del sur. Yo trabajé en medicina interna en la primera parte de mi carrera. Ahí me fui a Inglaterra, donde trabajé en el Royal Marsden Hospital, en Middlesex Hospital. De ahí me fui a Holanda, en Ámsterdam, donde trabajé en la Universidad Libre de Ámsterdam con profesor Pinedo, y ahí gané mi PhD. Después trabajé un periodo con profesor Denis del ORTC e hizo mis estudios postdoctorales en el Instituto de Cáncer de Estados Unidos cuando estaba Chabner. Hicimos proyectos junto con el grupo europeo, y ahí yo empecé como director de la Oficina de Nuevas Drogas de ORTC, donde se hacía la parte preclínica, la selección de nuevos compuestos, los fase 1, fase 2, que iban a los grupos de ORTC para hacer los estudios más grandes de fase 3. Fue un periodo muy interesante de mi vida, ¿no? Y después fui invitado a volver a mi país. Yo volví en 1994, cuando empecé como profesor de oncología. Hoy soy profesor titular, como una cátedra de oncología de la Universidad Federal, y ahí me dedico a la enseñanza, a la asistencia de enfermos y la investigación básica clínica. Tenemos varias patentes de sustancias nuevas. Algunas de ellas tuvimos la suerte de poder comercializarlas con empresas de Brasil. Una cosa importante que quiero destacar es que de esta plata pudimos crear un sistema de becas en que nuestros residentes de tercer año de oncología hacen un entrenamiento por 1 a 2 meses en centros de excelencia en Estados Unidos, en Europa. Eso ya tenemos por 8 años. Eso ha sido algo muy importante para la formación de los oncólogos jóvenes de nuestro país. En este periodo yo he visto muchas cosas pasar. Brasil, que no tenía ninguna vinculación con investigación clínica, quizá con investigación básica, empezó a tener una participación muy activa en estudios clínicos multicéntricos. Hoy en Brasil tenemos muchos estudios con drogas nuevas abiertas en varios centros en el país, pero todavía tenemos los problemas que tienen los países de la América Latina, que tenemos un acceso a la salud muy injusto. Hay una disparidad muy grande entre clases socioeconómicas. Hay mucha gente que solo tiene el sistema de salud público de Brasil. 4 de cada 5 brasileños todavía dependen del sistema de salud público y tiene un acceso muy limitado a las drogas que nosotros podemos ofrecer a la gente que tiene alguna seguridad privada. Entonces es un país que todavía tiene muchas contradicciones, que me gustaría mucho verlas desaparecer del escenario médico, ¿no? Hoy tenemos en una misma ciudad gente que recibe drogas muy complejas, nuevas, muy caras, tienen una medicina como en la de cualquier lugar del mundo, y hay otras personas, como 4 de cada 5 brasileños, que infelizmente no tienen la misma suerte. En los hospitales universitarios tenemos una restricción muy grande del gobierno para drogas más caras, las drogas, por ejemplo, targeted therapies, en inmunoterapia más moderna, ¿no? Tenemos mucha dificultad en entendernos esto en salud pública. Entonces, estamos viviendo un momento muy interesante, con grandes desarrollos. Muchas personas con cáncer hoy tienen el pronóstico de una enfermedad crónica, que eso era impensable en el pasado, pero todavía tenemos este dilema, que es algo muy serio para nosotros que trabajamos en las universidades públicas, que es cómo podemos ofrecer excelencia médica en nuestra especialidad a toda la gente. Entonces, para mí ese es el gran dilema que tenemos hoy, y que intentamos siempre mejorar. Pues prácticamente la comunicación entre nosotros no es muy fluida, Claro. ¿sí? ¿Cuál es su punto de vista sobre este esfuerzo que estamos haciendo en la escuela
A mí me parece fundamental esfuerzos en que tengamos una actitud de grupo, ¿no? En que, por ejemplo, los distintos países de Latinoamérica puedan hacer cosas juntas, hacer investigación clínica juntos, hacer también programas de educación, hacer también colaboración en ciencia básica. A mí me parece eso fundamental. Tenemos por cuestiones históricas un privilegio que tuvimos casi un continente en que tuvimos la lengua española por casi todos los países, a excepción de Brasil, que es que por el Tratado de Tordesillas se quedó con los portugueses. Entonces somos el único país, un país de dimensiones continentales, que habla la misma lengua, que no es tan distinta del español, tenemos la misma origen, ¿no? Entonces la barrera de la lengua es muy fácil de ser vencida por nosotros. Yo no veo que este problema, que puede ser crucial en otras regiones del planeta, para nosotros no es un problema, porque nosotros nos comprendemos muy fácilmente. Los de lengua española hablan el mismo idioma, con algunas nuances, por ejemplo, de idiomáticas, pero hablan la misma lengua, la misma gramática, ¿no? Nosotros en Brasil, en portugués, somos muy parecidos al español, entonces no tenemos este tipo de barreras. En la parte cultural también es muy semejante, tenemos una historia que se parece mucho, entonces yo veo con mucho entusiasmo esfuerzos como esto de la Escuela Latinoamericana de Oncología, de la SLACOM, de ponerlos juntos en un esfuerzo conjunto. Yo imagino que hay varios programas de enseñanza que podemos intercambiar de Brasil con otros países de Latinoamérica, programas de ustedes en otros países con nosotros. Entonces yo veo con mucha alegría que hoy, pasados más de 3 décadas que yo estoy trabajando en oncología, estamos cada vez más próximos entre nosotros, próximos entre los resultados de los estudios, la curabilidad de muchos tumores, la prevención, la detección precoz. Entonces, estos desafíos que son importantes para nosotros, de hacer cosas que tengan siempre el cuidado de no tener costos impagables, que no tenemos cómo hacerlos, que se pueden hacer prácticos, e eso haciendo en grupo, con un esfuerzo de todo el continente, va a ser siempre más fácil. Muchas gracias, doctor. Si quiere agregar algo más, con mucho gusto. Una cosa que yo podía agregar es que la enseñanza siempre fue una parte muy importante en mi carrera médica, ¿no? Yo en los últimos 30 años trabajo mucho con enseñanza de graduación, posgrado. Hemos tenido esta experiencia de mandar nuestros residentes como parte del programa en el Hospital Universitario de la Universidad Federal en Porto Alegre, que pasen un tiempo mirando centros de excelencia en oncología en Estados Unidos, en Europa, en Japón, por ejemplo. Y esto ha tenido una importancia muy grande porque estos jóvenes vuelven como que contaminados en el buen sentido por la visión de hacer investigación clínica, de contribuir con el progreso de la investigación, porque la mayoría de las cosas que hacemos en oncología todavía son imperfectas, o los tratamientos con curabilidad producen tumores secundarios o toxicidades importantes en niños, en los adultos también. En los tumores que no tienen todavía curabilidad muy grande o no son curables, tenemos mucho que hacer en la mejoría de la calidad de vida, de los síntomas, del tiempo de vida con calidad. Entonces, es muy importante que tengamos proyectos conjuntos que preparen mejor los jóvenes oncólogos a enfrentar la profesión.